todos su presencia. Quisiera, para que podamos empezar, darle la palabra al subsecretario de Desarrollo Económico, Antonio Pérez Cabrera. Muchas gracias, Debbie. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, una disculpa, por ahí tuvimos un problema técnico, se tuvo que cambiar de liga, pero quiero agradecerles la participación a este importante foro, 18º Foro de Logística y Comercio Exterior, y a nombre del ingeniero Marco Antonio del Prete III, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, mandarles un cordial saludo y comentarles que para el estado de Querétaro el tema de la logística es uno de las variables que nos dan alto valor competitivo como estado y es uno de los sectores estratégicos precisamente para el desarrollo económico. Querétaro cuenta con una ubicación estratégica, como ustedes conocen, y gracias a la infraestructura que tenemos, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de Querétaro y su terminal de carga, que es considerado como un hub logístico importante con acceso a mercados como Estados Unidos. Nuestro aeropuerto se ha posicionado a nivel nacional como el tercero de transporte de carga nacional y el quinto lugar de transporte de carga internacional. Con ello cerrando en el 2019 con 50.900 toneladas transportadas. Las empresas que prestaron sus servicios en el área de carga fueron DHL, FedEx, MCS y TSM. Tanto DHL como FedEx manejan sus propios centros de intercambio doméstico e internacional con vuelos directos que conectan con sus hubs en los Estados Unidos y con ello facilitan la importación y exportación de sus envíos. En conjunto con las compañías que operan desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro, suman alrededor de 150 operaciones semanales, lo cual pues, es bastante importante en términos de empleos y generación de derrama económica en la entidad. Además, los transportes, correos y almacenamiento aportaron 28.335 millones de pesos al PIB del 2018, llegando con ello hacia cubrir un 6.8% del total de la producción en este año, y evidentemente eso ha generado también que Querétaro esté en los primeros lugares en términos de logística. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 32.627 personas laboran formalmente en el transporte y comunicaciones. Entre los proyectos que abonan a la capacidad logística del Estado se encuentran la estación operativa de FedEx, que tiene capacidad de 90 rutas, 6 plataformas y se transportan 8.933 paquetes diarios para los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Estado de México. Además, Querétaro es sede de la flotilla aérea Melier, que con 4 aviones forma parte de la red logística del Mercado Libre, cuya inversión supera los 1,000 millones de pesos y genera más de 6,000 empleos directos. Yo quiero agradecer particularmente al ingeniero Paul Cuevas Peralta, socio y director comercial de BDP International, y también al ingeniero Gregorio Estrada Pérez, socio fundador de Skyline Logistics, y a todos los organizadores, a mi compañera, la licenciada Débora Alcocer, por la organización de este 18º Foro de Logística y Comercio Exterior, y a nombre de Marco del Prete, titular de la CDSU, desearles mucho éxito y que lo aprovechen. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, subsecretario, por tu mensaje. Sin duda, Querétaro pues, tiene y sigue posicionándose al centro de todas las operaciones de logística y de comercio exterior. Y para seguir con nuestra agenda del día, quisiera darle la palabra al ingeniero Paul Cuevas Peralta y al ingeniero Gregorio Estrada Pérez para que nos hablen el día de hoy sobre los problemas y oportunidades en el tráfico marítimo y aéreo. Bueno, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Gregorio, te escuchamos, pero no te vemos. Muchísimas gracias a todo el personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por su invitación y por permitirnos compartir nuestra opinión sobre el tráfico internacional marítimo y aéreo. Le doy la bienvenida a mi amigo y socio Paul Cuevas. Es un experto en el tráfico y transporte internacional, con quien he compartido muchas experiencias sobre este tema por un periodo de más de 30 años. El objetivo de esta plática es de que Paul nos diga qué está pasando en el transporte internacional.
Paul, adelante, por favor. Muchas gracias, Gregorio. Antes que nada, agradecer la invitación al foro. Voy a compartir una... A ver, aquí estoy. Esperen un segundito. No sé, espérame, aquí está. Permítanme. Estoy aquí viendo. Ahí está. Permítanme. Coméntenme si ya está bien todo. Ahí ya, ¿verdad? Sí, ya podemos ver la presentación. Perfecto, Débora. Muchas gracias. Como les decía, agradezco esta invitación al foro. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante porque finalmente los que sabemos no sabemos, pero finalmente los que importamos hemos vivido todo tipo de vicisitudes en este año que nos hacen más fuertes, pero la verdad es que el aprendizaje que estamos teniendo no ha sido fácil, ¿no? Espero que todos los presentes estén bien de salud, porque eso es muy importante. Y vamos a comenzar con la presentación. Y voy a estar tratando de compaginar cierta información con Gregorio para que vayamos teniendo un buen ritmo y no nos alarguemos demasiado, ¿no? Creo yo que al externar todo lo que ha sucedido con el COVID desde enero de 2019 y que en el rubro en donde nosotros nos desempeñamos ha hecho tanto daño, pues esta pregunta es la que nos surge todos los días, ¿no? O sea, ¿por qué tengo tantos problemas con mis importaciones de Asia desde febrero de 2020? Finalmente, siempre las importaciones de Asia llevan un ritmo normal desde que tengo uso de razón, es decir, el Año Nuevo Chino, los tiempos, etcétera, y las líneas navieras trabajan de esa forma. Sin embargo, con este tema del COVID, la verdad es que a todos nos movieron el tapete muy feo, y la agenda que quiero llevar a cabo o que ir trabajando con ustedes se basa en qué fue lo que originó toda esta situación, porque es importante saberlo para que no se repita, aunque realmente con las pandemias nunca se sabe, ¿no? Pero es importante saber qué es lo que en su momento sucedió desde enero y, lógicamente, pues cuándo vamos a regresar a la normalidad en la logística. Sí se le puede llamar normalidad, porque volver a 2019, pues es difícil considerarlo, ¿no? Cuando hablamos de algo normal, aquí, ¿a qué nos referimos, no? Porque la verdad es que todos los días estamos con sorpresas, todos los días tenemos noticias de situaciones que son siempre adversas, ¿no? Entonces, tanto importadores como prestadores de servicio, como líneas navieras, líneas aéreas, agencias aduanales están involucradas en este tema. Y pues la idea es que entre todos podamos resolver esto, ¿no? Estas son las preguntas que yo consideraría esenciales, aunque hay cientos, pero que yo creo que nos vuelven locos porque uno está acostumbrado con la experiencia que tiene, con el conocimiento, con la forma de trabajar, a cumplir con lo que le requiere su empresa. Es decir, así era antes, inventarios bajos, carga a tiempo, precios bajos, todo esto con lo que siempre hemos estado muy enfocados, se vino al traste, ¿no? Y al final vemos que tenemos estos precios que son difíciles de creer, tiempos de tránsito que no son aceptables por tanta cosa que vamos a ver ahorita. Y luego, lo más difícil,
poder traer tus embarques y que se puedan hacer las reservaciones, ¿no? Si nos vamos al 2019, todo este tipo de situaciones no te las cuestionabas. Es más, exigías mejoras y mejoras y mejoras. Ahorita estamos en una situación en la que más bien tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y estamos aprendiendo todos, ¿eh? Pero bueno, vámonos a un poquito al inicio de todo esto para entender un poquito con la dinámica que les estoy presentando lo que pasó con la demanda el año pasado, ¿no? Ojo, estoy hablando ahorita mucho de lo que es Oriente, porque es donde más se centró todo el problema, ¿no? Pero estamos encontrando los mismos, o sea, no los mismos problemas, sobre todo de equipo, en Europa, sobre todo, por tanta falta de servicio, sobre todo aéreo. O sea, esto afecta a todo el mundo, pero creo yo que todo inicia desde Oriente. Y esta gráfica que les enseño está más que nada enfocada desde que inició todo, por donde nos agarró, ¿no? Es tradicional que en enero, febrero, las líneas navieras, al observar que hay Año Nuevo Chino y de la gran demanda que hay en los países hacia China, en el último tercio del año, siempre enero, febrero, las líneas navieras saben que va a venir una estrategia de quitar itinerarios, de reducir las frecuencias, etcétera, ¿no? Esto lo podemos ver en enero, pero cuando nos anuncian que está el COVID en China, esto fue mucho más drástico. ¿Por qué? Porque o sea, hay el Año Nuevo Chino, pero el año Nuevo Chino se prolongó otras 3 semanas. Por lo mismo de que cerraron las plantas, aprovecharon los chinos el momento del Año Nuevo Chino para prolongar el quedarse en casa y todo. Y pues lo vemos en la gráfica como enero cae, febrero empieza a regresar los chinos, pero vuelve a caer dramáticamente porque la pandemia se contrae en los otros países, ¿no? Entonces, observamos cómo en abril la reducción de demanda fue dramática, o sea, realmente llegamos al fondo del asunto entre abril y mayo y poco a poco empezamos a ver la recuperación con la nueva normalidad que estábamos viviendo, porque en el occidente lo que sucede es que dejó de haber gente viajando, dejó de haber gente yendo a grandes festivales o a hoteles o a restaurantes, y entonces la gente se quedó en casa y empezamos a ver este incremento de la demanda que fue sostenido hasta final de año. Lo más dramático fue en el último tercio del año. Pero bueno, al final es como se ve la gráfica de primera instancia, ¿no? Ahora, la cronología, porque la gente va a decir, pero a ver, ¿qué es lo que sucedió? Lo que les venía platicando hace poquito, en la diapositiva anterior, la estrategia de las líneas navieras fue reducir servicios de Asia por lo mismo de que pues, no iban a llevar carga, lógicamente, porque estaban cerradas las plantas. ¿Qué es lo que sucede? Semanas después, los barcos no llegan ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Latinoamérica, y no hay forma de cargar vacíos que vayan a Asia, lógicamente, porque no hay barcos, ¿no? Y esto lleva a que no lleguen contenedores vacíos a Asia. Y así, en las terminales nos encontramos muy poca oferta de contenedores. Esto, como les venía yo diciendo, es lo normal que suceda en un año típico. Sin embargo, lo que normalmente las líneas navieras reducen de frecuencias de barcos, normalmente es del 25 al 30% del tope. Aquí ellos toman la decisión de reducir un 50% la frecuencia de barcos. Eso también viene a colación por lo mismo de las navieras que ya habían tenido años muy malos por aproximadamente 4 o 5 años. O sea, ellos se curaron en salud haciendo esto y lógicamente
en ese momento fue lo adecuado. Sin embargo, el tema es que no se esperaba lo que iba a pasar después, ¿no? Entonces, las razones claves en el incremento, o sea, el resultado, como les digo, es simple. La cadena de suministro estaba congestionada. Es decir, a pesar de que ahorita ya regresaron los barcos a tope, se utilizó la estrategia de que hubiera menor frecuencia de barcos, menos equipo, y aquí el problema es que los contenedores vacíos estaban en los lugares equivocados, en los lugares donde la oferta estaba altísima, pero la demanda muy poca, es decir, exportar a China, y todo lo que la gente quería mandar de China o países de Asia hacia los diferentes puntos, pues se encontraron con que no había equipo suficiente, ¿no? A esto hay que unirle que los puertos que tenían grandes cantidades de contenedores vacíos estaban saturados, total y absolutamente rebasados en su capacidad, y también nos empezamos a dar cuenta por estrategias de cada país de que había menos capacidad en esas terminales, de operatividad, gente enferma, todo este tipo de cosas. El mejor ejemplo es Long Beach, que luego les comento. Ahora, por lo mismo, se crea un cuello de botella lógico en el puerto, y esto hace que las maniobras, los procesos, aquí los agentes aduanales lo sabrán, o sea, para que te den un previo, lo normal es 1 o 2 días, se iba a 4, ¿pero por qué? Si a eso le unamos que también mal clima y todo esto es que siempre hay, pues aquí teníamos este sobrecongestionamiento. Si en Manzanillo estaba grave o Lázaro, imagínense en Long Beach, ¿no? Entonces, lógicamente esto hace que haya un incremento histórico de flete. Ustedes lo saben perfecto. Nosotros hasta, estoy hablando de contenedores de 40, ¿no? Pero si nosotros lo analizamos, hasta junio, julio, las tarifas estaban entre $1,500 y $2,000. Empieza agosto y empieza a haber un aumento que en septiembre ya es muy, muy dramático. Es decir, ya para septiembre andábamos en 3,000 y pico, en octubre 4,800, y así se fue el tema hasta montos de $8,000, $9,000 que tenemos ahora, ¿no? Entonces, fue una escalada que yo en 30 años que tengo experiencia nunca había vivido. O sea, nunca me había pasado ver estos precios. Lógicamente, cuando hablas con el cliente, pues no es que no te creas, sabe, porque lo va a revisar con otras opciones, ¿no? Pero se dan cuenta que no, que esto es una situación que está totalmente atascada, ¿no? Y que el que quiera subirse al barco, pues va a tener que pagar. Entonces, esto es lo que estaba pasando, ¿no? Y al final, pues vemos que tradicionalmente lo que más había de problemas en precios, etcétera, los contenedores de 20, ahora el problema son los de 40, porque tradicionalmente los chinos mueven contenedores de 40, es el 70% de la flotilla, ¿no? Entonces, pues esa es una situación grave. Ahora. Oye, Paul, definitivamente estamos en una situación muy diferente a la de otros años. Estamos en una situación en la que no creemos, o sea, estamos viendo que el movimiento, lo que antes era en 3 semanas, ahora nos aventamos en 4, en 5, en 6 semanas y hasta se nos puede quedar nuestro material varado en cualquier puerto. Pero voy a pedirle, por favor, a la gente que nos acompaña que, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran que se les fuera contestada en forma específica, nos ayuden, por favor, a escribirlo en el chat y al final del periodo vamos a escoger qué preguntas pudiéramos contestar en este momento y si no es en este momento, posiblemente lo haremos. Pero sí, con mucho gusto se les contestará cualquier pregunta. Adelante, Paul. Sí, ahorita lo que comentas es cierto, o sea, los tiempos de tránsito que los planteé en las preguntas que son muy comunes, tienen toda la lógica del mundo, porque ha habido, creo que aproximadamente 12 o 14 casos en los que la tripulación tiene COVID, entonces tienen que ajustar
su tránsito, se tienen que ir a varar 15 días a que se desinfecten, etcétera. Luego tienes el problema de la congestión de los puertos, sobre todo los puertos de llegada, en donde nos ha tocado ver hasta 30 barcos varados haciendo fila para entrar a Long Beach. Porque de repente te dice, oye, pero si ya está ahí, lo veo en el radar, sí, pero no puede entrar. Una cosa es que llegue y otra cosa es que entre, ¿no? Entonces, lo que dices es cierto. Finalmente, es un tema grave el de los tiempos de tránsito, que también afecta dramáticamente a las líneas navieras, ¿no? Porque ellos lo que quieren es cuanto antes mover sus cargas. Pero si vemos las razones claves en el incremento de la demanda, nos va a dar razón esto porque lo vivimos todos los días. Lo que comentaba hace ratito, ¿no? Se reducen la asistencia a eventos en masa, la gente deja de viajar y de salir a comer, actividad nocturna, y se requieren gran cantidad de productos para el hogar. Si estás sentado todo el día viendo Netflix, pues necesitas un buen sillón, una buena tele, la lámpara, comida, bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin decir, por supuesto, del tema del material de protección sanitaria. Yo recuerdo cuando esto inició en enero, febrero, todavía México llegó a mandarle a China productos de sanitarios. Es decir, todavía no nos llegaba a nosotros la pelota y estábamos ayudando a la gente en China, ¿no? Pero, lógicamente, después se vino el boom de las importaciones de este tipo de insumos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que ya está adaptada la gente a su nueva realidad, que es cero servicios, cero viajes, cero salidas, viaje, todo esto, pues producto, producto, producto. Y todo el producto que nos llega a diario de Amazon o de Mercado Libre o de esto, viene de algún lado, a fuerza, ¿sí me explicó? Entonces, el tema es eso. Y lógicamente esto se incrementó en el último tercio del año 2020, donde ya la situación era dramática y ya los precios estaban totalmente fuera de control, ¿no? Entonces, ese es el punto de las razones que hay en este incremento, porque si nosotros nos vamos a cuentas, el 2019 movió la misma cantidad de carga China en 2019 que en 2020. O sea, no es de que, lo que pasa es que fue repartido diferentemente. O sea, el 2019 fue un año predecible, el 2020 fue totalmente fuera de realidad, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Oye, Paul, pero sí está muy complicado. ¿Y esto quién lo ocasiona? ¿De quién es la falla? Las líneas marítimas tienen mucha falla en esto, los puertos, el COVID, los importadores, los exportadores. ¿Qué debemos hacer? No, mira, ahorita les voy a explicar la famosa receta secreta que es la resiliencia, pero lo que está sucediendo ahorita es una situación totalmente anómala. O sea, fue ajena la estrategia de las líneas navieras. Por supuesto que el que es importador, el que tiene que tener su línea de producción trabajando, el que le tiene que entregar a Volkswagen, por supuesto que le echa la culpa a las navieras. ¿Por qué? Porque son los que iniciaron el caos. Esa es la realidad. Sin embargo, las líneas navieras en su momento trabajaron como era lógico que reaccionaran, ¿me explico? Entonces, esto es quién tiene la razón, unos se pelean, otros no. Las líneas navieras han incrementado la producción de contenedores de una manera dramática, es impresionante, no ha sido suficiente porque el desbalance que hay de contenedores de un lado y del otro es brutal. Y lo peor de todo, ya hablando de México, pues lógicamente las líneas navieras se enfocan en sus dos principales mercados, Europa y Estados Unidos. A nosotros nos dejan como segunda prioridad y lógicamente cuando empiezan a asignar vacíos para todos lados, tipo las vacunas, así no, cuando empiezan a asignar vacíos, pues a nosotros nos tocan bien poquitos. ¿Sí me explicó?
Entonces, ese es el punto medular del asunto, que las navieras, ¿qué más quisieran? Que darnos espacios, que darnos equipo, pero no pueden. Es más, las mismas líneas navieras han hecho una especie de servicio VIP, el cual en mi vida había visto. ¿Y esto a qué se debe? Gente que tiene importaciones de productos muy caros, que no les importa si vale 8, 10 mil o 6 mil el contenedor, dicen, a mí me subes mi carga porque paro esto o no puedo seguir con esto. Y pagan servicios VIP que valen $2,000 más con el único propósito de asegurar el booking, de asegurar un tiempo de tránsito confiable y de que no le van a dejar en ningún transbordo su contenedor. O sea, a eso hemos llegado, ¿no? Y viene en la parte de esto de las respuestas de las navieras, Gregorio. O sea, se reactivaron desde octubre el 100% de los tránsitos en el mundo. O sea, están trabajando al full. Entonces, independientemente de que estén trabajando al full, cuando tú tienes un desbalance tan grave, no puedes de la noche a la mañana hacer los cambios y lograr resultados, porque es peligroso, o sea, no se puede, o sea, puedes colapsar las cosas, ¿no? Entonces, se meten contenedores y la estrategia ya ahorita es que en estos días no se van a hacer blank sailings en las rutas principales. Es decir, van a seguir navegando los barcos, van a salir llenos de China, pero van a regresar con mucho vacío de estos lugares. ¿Sí me explico? El problema es que no va a poder ser tan fácil. O sea, yo les diría, ya en un mes se reanuda todo y ya va a jalar todo perfecto porque ya regresaron los contenedores a donde deberían de estar. Y nada más lejano que la realidad. ¿Por qué? Porque los puertos siguen congestionadísimos. Hay 290,000 contenedores en Long Beach. O sea, es algo impresionante. Entonces, tiene que ser paulatino. Y lógicamente las líneas navieras, por esta situación de los puertos congestionados, van a tener que hacer alguno que otro blank sailing. Es decir, no van a estar dando el full de servicio. ¿Por qué? Porque no pueden estar detenidos los contenedores, los barcos afuera de los puertos, ¿no? Entonces, realmente la situación sí es muy complicada. Yo pienso que en los siguientes 2 meses vamos a ver una, de alguna forma, recuperación en el costo de los fletes. Si queremos pensar que vamos a regresar a los índices de 2019 y vamos a estar negociando NACs, que son estas tarifas especiales a largo plazo y todo ese tipo de cosas, nada más lejano de la realidad. Eso no va a suceder. Tenemos que acostumbrarnos a ver cómo van negociándose las tarifas y paulatinamente ir viendo una desescalada. Pero si estábamos en niveles de $1,000, $1,500 en 2019 y principios del 20, yo pienso que vamos a estar a mediados de año en $3,500, $4,000. Por supuesto que ya con una bajada, porque ya hay una situación en donde queremos recuperarnos. Pero hay que acordarnos de esto de la pandemia y no sabemos qué pueda pasar en 2 meses, ¿no? Ojalá las vacunas ya estén funcionando, ¿no? En el mundo. Si hablamos de México, está un poquito más detenido ese tema, pero en el mundo va a funcionar. Entonces, mi perspectiva es de que sí va a haber una mejora, no puede estar tan caótico como hemos estado entre octubre y diciembre. Mis clientes me decían, ya no te creo lo que me dices, o sea, les decía, ¿qué haga? O sea, yo no tengo la varita de Merlín para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, pues esa es la situación en la que estamos ahorita sufriendo todos, ¿no? Claro, estamos los freight forwarders, los agentes anales, para estar diariamente informando a los clientes.
Entonces, eso es lo que sucede en el mundo marítimo, vamos a llamarle así, hasta estas fechas, ¿no? Oye, Paul, mira, estoy recibiendo una pregunta que me parece muy interesante y voy a cambiarle un poquito. Dice, la pregunta dice, ante esta saturación de barcos y los tiempos de despacho son más lentos, los precios son más caros, ¿y qué pasa con las empresas que tenemos ya firmadas una tarifa para todo el año y una penalización por contrato con el freight forwarder del costo de tiempos lentos de despacho? Pues mira, la verdad es que las NACs, yo con las empresas que conozco que tienen NACs negociadas con líneas navieras, la verdad es que todo se vino abajo. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? No es que te nieguen el servicio, pero si tú querías pagar $2,000 en octubre de un flete, te dicen, pues, ok, sigue con tu NAC, pero no te vamos a poder mover la carga. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que tú quieres? Y volvemos al tema de resiliencia que vamos a ir al ratito, ¿no? Seguir con tu costo de flete, porque hay que entender que esta situación ocasionada por un virus es algo que está totalmente fuera de control. Yo, por ejemplo, en mi caso, en 2019 manejé muchas NACs con muchas navieras, pero en el 2020 no manejé este tipo de acuerdos sabiendo lo que iba a pasar, porque después son problemas muy graves, ¿no? Entonces, la verdad es de que este año no creo que vaya tampoco a haber líneas navieras haciendo este tipo de negociaciones. No les interesa mientras no vuelva todo a un flujo controlable. O sea, estoy de acuerdo contigo. O sea, puede ser que te respeten el precio, pero ya lo comentamos, te vas al final de la cola. O sea, vas a cobrar más por un flete de $8,000 que respetar un precio de 1,500. Entonces, definitivamente. Y les invito a que lean las letras chiquitas de un BL de una línea naviera y van a ver cómo se protegen. O sea, es algo espeluznante, ¿no? Entonces, sí es importante entender que al final tú no puedes dar un servicio que lo tienes totalmente fuera de control. Es como cuando tú firmas una NAC de $3,000 y los precios están en 1,000. El cliente deja de querer respetar la NAC, ¿no? Y manda la volada a ese acuerdo y se aboca a las tarifas que están en el mercado, ¿no? O sea, aquí ellos nos están regresando la bolita a las líneas navieras. Oye, tenemos otra pregunta que va relacionada, no quiero cambiar a la parte del aéreo, pero en la parte de las navieras hay otra pregunta que dice, ¿se espera una reducción en los tiempos libres de demora y detención para la devolución de contenedores? Pues, por supuesto. Pues eso ya está. Sí, bueno, a ver, ¿cuál es la estrategia de las navieras? Reducir los tiempos libres de demoras para que los regreses los vacíos cuanto antes. Al contrario. De negociación. Si tú tenías 21 días average en Manzanillo, algunas navieras llegaron de primer golpe a decir 7 días. Ya después pudiste negociar 14. Ahorita está la cosa en 14, por ahí, algunos 16. Cada naviera está tomando una decisión, ¿no? Pero sí, el propósito inicial es ese. Y qué bueno que tocas el tema, porque aquí hay un tema que se vuelve una reacción en cadena. Tienes menos días libres de demoras. Están congestionados los puertos y entonces tus procesos de previo se tardan. La asignación de equipo para mover tu carga en los terrestres se ve terriblemente afectada por esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los contenedores caen en demoras. Sí, sí. Hay líneas navieras que hasta te están diciendo, ¿quieres, por tanto, extender tus días libres? Págame $30, $40, algo menos, y te lo extiendo. O sea, cosas increíbles están sucediendo en este mundo ahorita. Ok, entonces, Paul, ¿qué te parece? Nos vamos a la siguiente pregunta. Dinos cómo es la situación en el transporte aéreo. Debe ser un desastre, puede ser un caos, no sé. Pues mira, realmente el tema de los aéreos es otra cosa dramática. Mira, en las líneas navieras
tenemos algo muy diferente a lo aéreo. Están los cruceros, que están totalmente colapsados, muertos, en modo así, grave. Pero las líneas cargueras están felices. En realidad están felices. Sin embargo, en la industria aérea, el 70% del movimiento aéreo es en pasajeros. Es decir, la carga que traemos no viene en cargueros, viene en aviones que traen pasaje y carga, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Te cancelan cantidades y cantidades de vuelos durante todo el 2020 y, lógicamente, son pérdidas dramáticas de dinero, con apoyos de gobierno, etcétera. Pero al final, la demanda aérea sigue. A mí me tocó en los meses de marzo, abril, mover cargas de cubrebocas, oxímetros, termómetros, todo tipo de cuestiones que no importaba lo que costara el flete, había que tenerlos aquí. Entonces, ¿qué creas? Una bomba, una burbuja de precios altísimos. La gente que me está escuchando, tú normalmente tenías tus fletes de Oriente en $4.50, $5 el flete aéreo, y si se ponía un poquito grave por el Año Nuevo Chino o el Golden Week, subía $6.50. Hemos estado pagando hasta $20 el kilo, algunos casos, 18, $20, unas cosas terroríficas. Y en Europa, ahí sí vino un tema grave. O sea, se colapsaron las líneas, dejaron de venir muchos vuelos por muchos meses y lógicamente las líneas cargueras les fue muy bien. Hicieron también adaptaciones de aviones, hacerlos combi, mitad y mitad, pero los fletes aéreos subieron mucho. Claro, si tú tenías tu acuerdo, ahí sí funcionó más el acuerdo de los consolidados. Si tú tenías tu consolidado con tu freight forwarder, funcionaba. Hoy ya en enero hicieron ajustes las líneas porque ya no podían. Pero por lo menos las líneas aéreas, a través de la carga, pudieron recuperar algo de las pérdidas de pasajeros, ¿no? Entonces, Paul, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para el transporte aéreo? ¿Cómo lo podemos optimizar? Pues mira, yo la verdad es que en el tema de los fletes aéreos, sí creo yo que va a seguir un rato este tema igual. Tenemos que mover la carga que verdaderamente sea urgente, importante, que tengas que mover, no muy pesada. Bueno, también la voluminosa es grave, pero abocarse a reducir al máximo los movimientos aéreos, si no es que queremos pagar fortunas de dinero, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que yo recomiendo que es importante, fijarse muy bien en las rutas que uno escoge. A ver, cuando estás viendo, es que me salen $7 traer de Francia, pero te dicen que salió una opción de $5.50 y resulta que es vía Cancún y te va a hacer 10 días porque la ruta de Cancún a México es larguísima, pues te dicen, ¿por qué no me dijiste antes esto y el otro, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Las rutas por ejemplo, la ruta aquí a Querétaro de Aerounión es muy buena porque sales de Oriente, llegas a Los Ángeles y conecta aquí a Querétaro directo. Pero ahorita no hay restricciones de vuelos con Estados Unidos. Sin embargo, yo tengo rutas saliendo de Los Ángeles a México vía Canadá. Ahorita esa ruta no la puedo hacer porque Air Canada tiene cerrados sus vuelos con México. Eso también nos pasó con Gran Bretaña. Si tú traías de Francia o de Alemania y usabas British Airways, estuvo como un mes sin moverse carga con British, se quedaba en Londres y hazle como puedas, no la vas a poder mover. Entonces mi recomendación es utilizar las líneas más directas posibles dentro de la medida. Hay rutas que no se puede. Si tú traes de Polonia, pues no hay directo, ¿no? O si traes de Tailandia, sí vas a tener que pasar por una escala, pero lo más posible hacerlo en vuelos directos o con una ruta muy directa. Por ejemplo, puedes mover carga de Shenzhen a México vía Turquía y nada más van a ser 2 vuelos, ¿eh? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas son las que yo creo que van a ayudar. Y también seguir confiando en tus consolidados. Mientras no sea carga peligrosa, con sobrelargo o temas especiales, pues el consolidado va a seguir siendo muy,
va a estar funcionando bien, ¿no? Y algo bien importante que yo recomiendo mucho es el exigirle a tus proveedores que los tiempos de entrega sean muy anticipados. Saber de antemano cuándo va a estar lista mi carga, porque si yo como freight forwarder recibo una instrucción de embarque para recoger en 2 semanas, voy a lograr encontrar una opción que va a estar muy abocada a la fecha que tú necesitas, con un precio puede ser más contenido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que puede funcionar. Oye, Paul, pero entonces, ¿qué podemos esperar para este año? ¿Qué debemos hacer para no tener fallas en el transporte, fallas de tiempo, fallas de costo, costos fuera de su estándar? O sea, ¿cómo nos podemos asegurar que no le partimos la torre a la línea de producción o al cliente o al consumidor? Mira, aquí lo primero que te voy a decir es que tenemos que adecuarnos a esta nueva normalidad que decimos. Y cuando yo hablo de resiliencia, hablo de que si la persona que quería su servicio just in time, la persona que quería sus inventarios bajísimos y la persona que quería el flete más bajo, se va a topar con terribles días, muy desagradables. Y yo creo que ahí es donde tenemos que actuar. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y ahí es donde vamos a encontrar alternativas que no van a ser las mejores, o sea, que no van a ser las óptimas como en otros años, pero van a ser las mejores que se pueden encontrar en este momento, ¿no? Yo aquí, como les quería decir, ¿qué podemos esperar? O sea, el 2021 va a ser igual de volátil, va a ser igual de difícil, nada más que ya conocemos mejor al enemigo. Es decir, ya podemos ver por dónde movernos y buscar opciones y tus proveedores de servicio te deben de ayudar. Ahora, sí pienso yo que en los siguientes 2 meses va a haber una reducción en los costos y el cuello de botella va a poder ampliarse y no estar tan constipado. Yo creo que eso es lo que va a estar pasando y vamos a ver también en este inmediato un poquito de reducción en los itinerarios por la situación de los puertos, ¿sí? Pero yo creo que ya para mediados de año vamos a estar mejorando los tránsitos, vamos a estar mejorando en equipo y los precios van a reducirse en la medida de lo posible. Y bueno, yo creo que la gente involucrada aquí, como yo lo dije hace ratito, debe enfocarse en la resiliencia de la cadena de suministro como sociedad, como básica, como lo prioritario. Y al final, pues yo creo que al hablar de resiliencia, lo que te quiero decir es un poquito en explicaciones qué vendría siendo ser la resiliencia, que de alguna manera es una palabra medio nueva, la verdad. Entonces, etimológicamente sería volver a la normalidad, después de volver de una situación crítica. Y aparte, tener la capacidad de salir fortalecido de esa situación crítica, ¿no? Y vamos a ser mucho más analíticos a la hora de tomar decisiones. Creo que eso es bien importante. Si nos vamos a temas ya logísticos, o sea, yo lo aplicaría de esta forma, ¿no? Aplicado a la logística es enfocarse en la adaptación al cambio y sacar beneficio de las dificultades en el entorno. Aquí creo yo que vamos a depender todos más de todos. Necesitamos asesoría, necesitamos estar actualizados con lo que sucede y estar muy bien con las negociaciones que tengamos con nuestros proveedores de servicio, etcétera, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es no tener un parón de línea de producción de un producto, pues voy a tener que pedir más para asegurar que no me falle eso, ¿no? Y poco a poco irle agarrando a la medida exacta. Pero si no tomamos estas como esenciales,
y nos seguimos basando en lo que normalmente hacíamos y que no estaba mal, sí podemos tener dolores de cabeza. Eso sería básicamente lo que yo quería presentar, decirles de cómo está la situación, cómo la veo diariamente y que lógicamente existen foros que nos dan las líneas navieras, pláticas que nos dan las líneas aéreas y todo informándonos de que están con el máximo compromiso de regresar a la normalidad. Sin embargo, eso yo lo veo muy lejano en el tema de volver a ser como el 2019. Básicamente es eso. Creo yo que el tema de la adaptación, el tema de saber que ahora hay ciertas nuevas situaciones que tenemos que tomar en cuenta es muy importante. Y lógicamente, si queremos agilizar los procesos de despacho, si queremos tener cero problemas con ciertas fracciones o ciertas NOMs o ciertas todo, pues tenemos que saber que lo que importemos venga perfectamente bien, porque si no vamos a estar pagando muchas demoras. Eso es básicamente lo que quería de alguna manera presentar. Lógicamente, si hay alguna duda o temas que quieran platicar, pues estoy a sus órdenes. Ok, Paul. Mira, aquí tenemos algunas otras preguntas. Una de ellas dice, ¿por qué consideras de que usar cargueros es mejor que una línea como FedEx, DHL o UPS? O si no es así, ¿cómo es? Bueno, yo cuando, a ver, yo digo que las dos opciones son muy buenas. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que quieres traer. Si tú vas a tener carga de un peso considerable, pues lógicamente yo me iría con las líneas aéreas que son expertas en carga. Aquí tenemos opciones como Air France, como Cargolux, como KLM, bueno, de todo tipo. En Oriente tenemos conexiones muy buenas en Los Ángeles con Aerounión, con Aeromexpress, etcétera, ¿no? Entonces, esas líneas yo creo que son las indicadas y hemos visto también un incremento de oferta en este tipo de empresas como es Emirates, como es Turkish Airlines, que ya nos ofrecen servicios cargueros muy confiables y creo yo que de las fechas que estábamos a mediados de 2020, ahora ya tenemos más alternativas. Van a seguir, lógicamente, las de pasajeros, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, como les digo, creo yo que lo importante es saber qué es lo que quieres traer. Yo, un UPS, un FedEx, un DHL, lo utilizaría para otro tipo de importaciones, ¿no? Podríamos confirmar que un embarque de 50 kilos, 60 kilos, 100 kilos, seguimos teniendo el mismo concepto de manejarlo vía FedEx, vía DHL o vía este tipo de empresas, pero los cargueros, cuando estás hablando ya de 2 toneladas, 5 toneladas, a un volumen muy alto, pues obviamente los cargueros. Mira, hoy me pasó, digo, y es un tema del día de hoy, un cliente que tenía que traer unas muestras para unos moldes de Shenzhen. En teoría FedEx ponía, y lo digo porque, a ver, yo no sé qué pasó, ¿no? Pero el día 2 de febrero tenía que mover esa carga. Hoy es 9 y no le habían asignado vuelo. Me dice hoy el cliente, ¿puedes sacar la carga de FedEx, recogerla y moverla tú? Y le dije, no soy Superman. No soy Superman. Mañana empieza el año nuevo chino, ya todas las aduanas están cerradas. Hacer un desistimiento de una guía que ya está dada de FedEx es mucho peor. Quédate con ese servicio y que Dios te salve y que llegue cuanto antes tus muestras, ¿no? O sea, al final, todo el mundo está teniendo adversidades y situaciones complicadas, sobre todo ahorita que están moviendo vacunas, ¿no? Y FedEx está moviendo vacunas. Ok. También DHL, pero bueno. O sea, bueno, exacto, esas. ¿Qué línea marítima tiene el mejor récord en cumplimiento de programas y desempeño? ¿Qué línea marítima es? Puedes decir que ahorita es la mejor. Híjole, ahí sí todas están sacando 5 de calificación. Si hablamos de Oriente, tenemos 2 factores principales. Todas llegan a los puertos que están congestionados. Y aparte, las líneas navieras comparten barcos con otras navieras, aunque sean su competencia. Entonces, al final, se reduce a temas complicados, difíciles. O sea,
Estamos hablando de líneas de primera como Hapag, Hamburg Süd, MSC, todas ellas. El promedio de demora que se está teniendo es el mayor en la historia 2020, con hasta 10 días de retraso. Algunos se van hasta más, pero el promedio es 10 días de retraso. Entonces es muy difícil entrar a una dinámica de cuál es la que más cumple si todas están pasando por esa situación adversa, ¿no? Ok. Oye, tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos promover en conjunto con el gobierno al aeropuerto de Querétaro? Pues yo creo que es promoviéndolo con todos los resultados que ya se tienen muy, muy claros. O sea, si estamos hablando, ya podemos manejar carga, no solamente de Estados Unidos, ya podemos manejar carga de Oriente y podemos manejar carga de Europa con el apoyo de empresas como estos cuates. Ay, se me fue ahorita con este Felipe. ¿Cómo se llama la línea que nos ayuda para los transportes de México a Querétaro? Con la terminal. Terminal Logistics. Terminal Logistics nos ayuda en eso y la verdad es que tienen unas facilidades extraordinarias. Los tiempos de despacho son mucho más reducidos que en México y al final el tema que nos preocupaba era cómo conectar. Entonces, si tú tienes una carga de Shenzhen y la manejas en tu guía hasta Querétaro, simplemente ya tienen acuerdos las líneas aéreas y lo compartes. Lo mismo pasa en Europa. En Europa no te va a llegar el vuelo de Europa, pero tienes a Terminal Logistics que empezó con 2 frecuencias a la semana y ahorita tiene 2 al día. Entonces, no solamente es a Querétaro, sino a otros puntos, pero ya Querétaro, que es su hub, pues tú ya puedes mover tu carga a Querétaro sin ningún problema de cualquier parte. Entonces, realmente sí es una gran noticia, ¿no? Es correcto. Oye, Paul, te puedo pedir favor si puedes poner nuestros datos al final de la presentación porque se me está acabando el tiempo. Para cualquier duda adicional. Ahí está. Ay, sí, se me olvidó. Perdón. Entonces, ahí estoy a sus órdenes. Yo también estoy aquí en Querétaro y a mí lo que me gusta hacer es sinergias con empresas como Gregorio, en donde hacemos una labor de equipo, en lo que es lo internacional, con despacho, asesoría, y creo que ahorita eso ayuda mucho para tener un poquito o enfrentar mejor las cosas, ¿no? Hoy tenemos una última pregunta que nos dice Lilian Ramos. ¿Hay movimientos aéreos de Israel a Querétaro? ¿Perdón? ¿Hay movimiento aéreo de Israel a Querétaro? Bueno, directo no. Directo no. O sea, si tú tienes, primero que nada, se va a mover la carga de Israel a un punto de Europa. Sí, es decir, Tel Aviv, Frankfurt. Y ya Frankfurt te lo trae para acá. ¿Sí me explicó? Pero directo no. O sea, tienes que utilizar, o sea, tú puedes hacer tu booking de Israel hasta Querétaro, porque al final vas a utilizar tramos, ¿no? Es correcto. Bueno, para la gente que nos acompaña, aquí están nuestros datos, aquí están nuestros teléfonos, nuestros correos. Y Alejandro, no sé si gustas cerrar o qué hacemos. Muchas gracias, Paul. Adelante, Débora. Muchísimas gracias, Paul y Gregorio, por esta presentación tan interesante. La verdad es que este COVID-19 nos ha forzado a todos a adaptarnos, ¿no? Y es, o te adaptas o te sales del mercado. Y pues son todos estos cambios que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y la logística no nada más la distribución de todos nuestros insumos diarios que necesitamos para todos nuestros sistemas de producción, pues también van a tener que innovar para poder dar espacio a este movimiento que se va a hacer. Nada más de la distribución de la vacuna es un esfuerzo logístico impresionante, ¿no? Entonces, y la importancia de que gracias al sector logístico y a todo el movimiento que ustedes hacen de entrega, de traernos las cosas a casa, o sea, de la puerta de nuestra empresa, de la casa, pues ha permitido que muchos
puedan seguir operando y cuidando su salud al mismo tiempo. Entonces les agradecemos ese compromiso que tienen con el Estado. La verdad es que han sido un aliado sumamente estratégico para todos nosotros, y desearles que, pues, que sigamos cuidándonos, ¿no? Esto no ha terminado. El 2021 presenta sus propios retos, no nada más en el manejo de la salud, pero también en la reactivación económica, y que tengan y que sepan que se dé que encabeza el ingeniero Marco del Prete, y que también escucharon del subsecretario Antonio Pérez. Pues tenemos las puertas abiertas para todos ustedes, y que estén atentos a los diferentes programas que estaremos anunciando. El gobernador Pancho Domínguez ya anunció desde finales de enero, la bolsa de 400 millones de pesos en reactivación económica que estamos destinando para este año, en suma los casi 1,000 millones que dimos el año anterior. Entonces, pues que estén aquí atentos a todos ustedes. Los invitamos a la siguiente sesión del Foro de Logística y de Comercio Exterior. Agradezco a Skyline Logistics por poner esta presentación en conjunto, y a todos ustedes por su tiempo. Muchas gracias a ti.